Hare Krishna, estamos en el grupo AVO, Aula Virtual de Oradoras, y hoy es el día 8, sábado 8 de octubre, y tenemos aquí a un devoto muy especial que se llama Baladeva Das. Él es natural de Argentina, Mendoza, y hoy nos va a dar nos va a hablar acerca del propósito que tiene el Ministerio de Educación, de Comunicaciones en ISKCON. Quería decir así algo breve, porque tiene un currículum así extenso, algo breve acerca del orador del día de hoy, de Baladeva Das. Bueno, él, como dije, nació en Argentina, en Mendoza. Él tiene estudios de ingeniería mecánica, resolución de conflictos, facilitación educativa, comunicación social, oratoria facilitada, y sus grados de estudios en filosofía védica son el Bhakti Shastri y ahora mismo está cursando el Bhakti Vaibhava. Le gusta tocar instrumentos musicales y también cantar. Él realiza muchos servicios en ISKCON. Es, por ejemplo, el secretario del Ministerio de Educación de Latinoamérica. Ejerció sí, perdón. Son servicios que hice esos. Ah, que hiciste en un pasado. Ah, de acuerdo. Sí. Vale, gracias. Ha estado en un programa de Food for Life por 7 años, da conferencias en universidades, colaboró con la traducción al español del Chaitanya Charitamrita, y actualmente él es el director de comunicaciones de ISKCON Latinoamérica, y también es el director de ISKCON Noticias Website. También él es el director latinoamericano del Child Protection Office, y también de resolución de conflictos. O sea, ISKCON tiene un departamento de resolución de conflictos en el que él es, no sé si director sirviente. o sirviente. Vale. Bueno, etcétera, largo etcétera. Entonces, Baladeva Prabhu, cuando lo desees, pues te damos muchas gracias por haberte preparado esta clase y para que nos informes aquí en el grupo de lo que del propósito de este Ministerio de Comunicaciones, y Sí. te escuchamos. Muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo. Muchas gracias a ti, Nityangi, por invitarme. En realidad, cuando me piden alguna biodata de qué hago para ISKCON o qué hice para ISKCON, yo pongo lo que hice, algunas pocas cosas de las que hice, y también le digo a los devotos de ahí que usen lo que quieran, porque ¿no? Cuando hay una diferencia entre dar una charla para los devotos y dar una charla para gente que no es de la institución. Entonces, Srila Prabhupada siempre nos enseñó a entrar como una aguja y salir como un arado. Y en el caso de los Vaishnavas, solamente mencionar algunas cosas que hice y que estoy haciendo actualmente para ISKCON, lo cual hace un poco difícil después poder coordinar con lo que voy a decir todo lo que parece que hago, ¿no? Así que bueno, eso. Y bueno, sí, soy parte del miembro, o soy miembro del equipo global de las comunicaciones de ISKCON, los cuales con mis compañeros devotos nos reunimos semanalmente a delinear temas que tienen que ver con la comunicación, que normalmente para los devotos en general no se entiende con profundidad de qué se trata este tema, ¿no? Normalmente cuando hablamos de comunicación hablamos de redes sociales o medios de comunicación masiva, pero en realidad las comunicaciones desde la perspectiva que nosotros la tratamos dentro de ISKCON es mucho más profunda que eso, y tiene que ver con la modalidad de emisión de Srila Prabhupada con respecto a esto, y también tiene que ver mucho con el humor, ¿no? de Srila Prabhupada, en términos de profundidad de qué es realmente una comunicación efectiva. Entonces, precisamente para poder
poder ampliar un poco más la visión de los devotos acerca del Ministerio de Comunicaciones o el propósito que hay detrás del Ministerio de Comunicaciones, es que doy esta charla y te agradezco precisamente para que me des la oportunidad de que los devotos conozcan, porque es un tema realmente, por lo menos para mí, muy apasionante, tal es así que en el año 2001, después de hacer la primera vez el curso de comunicaciones con su gracia Nuttama Prabhu, me dediqué a estudiar un poco más seriamente el tema de la comunicación en la universidad y ahí fue donde hice la tecnicatura en mediación y resolución alternativa de conflictos, como para poder ofrecerlo a los Vaishnavas en general. Así que bueno, quiero empezar, vamos a compartir pantalla. Voy a tratar de hacer una exposición rápida, Una con preguntita. también... Sí, adelante. Mira, la palabra tecnicatura para aquí en España, por ejemplo, ¿podría ser un equivalente a un máster? No, máster, no sé en España, pero acá, por ejemplo, máster es después de estudios universitarios, ¿no? Es como un doctorado y un máster están más o menos en la misma categoría, por lo menos aquí. Es un estudio terciario, podríamos decir, no profesional, o no, que no te ponen el estándar de un doctor o un abogado, ¿no? Sino que es un estudio intermedio después de salir del ciclo secundario, sin llegar a ser un título universitario completo o de grado. ¿Sí? Eso es una tecnicatura para aquí, para Argentina. Bueno, entonces esto que voy a tratar de hacer precisamente va a ser mostrar el propósito del Departamento de Comunicaciones, y para eso voy a mostrar una serie de slides. No, obviamente esto no pretende ser un curso completo de comunicaciones, porque hay muchos aspectos que se ven en el curso, pero sí por lo menos ver el propósito y cuáles son los análisis subsecuentes de esa primera lectura de qué es la comunicación, y ya inclusive queda para ustedes poder seguir investigando, poder hacer el curso de comunicaciones, o inclusive también tener la posibilidad de que a futuro hagamos otra charla más específica sobre algunos aspectos de esta función del ministerio, ¿no? Una, Entonces, normalmente, sí, perdón, ¿se te puede cuando, preguntar en el medio o es mejor apuntarlo y al final? ¿cómo piensas que la dinámica sería más efectiva? Yo prefiero que De las dos lo... maneras está bien. Para mí de las dos maneras está bien. Si quieren preguntar, lo único que tiene que por ahí preguntar entre medio puede hacer que se extienda más el tiempo de Ah, la cierto. exposición. Vale. Y aunque bueno, si tienen la posibilidad de tener el papel y el lápiz ahí a mano, pueden ir anotando para que lo veamos al Vale. final. Venga, pues Ok, lo apunto. bien. Entonces, bueno, no sé si ya se está compartiendo la pantalla o todavía no. Sí, ¿no? Sí, sí. Ok. Bienvenido. A ver, perdón, ahí voy, de nuevo. Bueno, en esta primera pantalla es interesante que aquí Srila Prabhupada está distribuyendo uno de sus libros al primer ministro de la India en esa época, ¿no? Vamos a ver cómo Prabhupada era un gran comunicador, un comunicador experto, ¿no? Como a veces escuchamos decir, por lo menos escucho decir a mi maestro espiritual, que Prabhupada era un experto en muchas materias, ¿no? En comunicación, en cocina, en canto, ¿no? Y obviamente la pureza de Srila Prabhupada hacía que todo se viera de una manera pura y perfecta. Pero en lo que a comunicación se refiere, en realidad, cuando uno tiene la oportunidad de conocer la teoría de la comunicación desde lo académico, uno puede darse cuenta que Prabhupada era experto en ese campo, inclusive sin ser un comunicador social recibido en la universidad, ¿no? Tenía muchas herramientas naturales que le daban su pureza para, para hacer que su comunicación fuera perfecta. Entonces, todo nace, digamos, o el estudio de este curso nace un poco como decíamos, del humor y la misión de Srila Prabhupada. Y eso se refleja mucho en la poesía, que como todos ustedes saben, Prabhupada escribió cuando iba llegando a Estados Unidos, viendo las costas de Manhattan, ¿no? Y ahí escribió en el barco antes de desembarcar su Markine Bhagavata Dharma, ¿no? Predicando la religión del Bhagavatam, en la cual podemos encontrar muchas
a cosas que nos muestran este humor de Prabhupada en términos de comunicación, como me estaba refiriendo recién. Entonces, para eso vamos a ir leyendo uno por uno los versos y vamos a ver cómo estos elementos de comunicación se encuentran ahí. Mi querido Señor Krishna, tú eres muy bondadosa con esta alma inútil, pero no sé por qué me has traído aquí. Ahora puedes hacer conmigo lo que quieres. Supongo que si tienes algún interés aquí, supongo que tienes algún interés aquí, pues de lo contrario, ¿para qué habrías de traerme a un lugar tan horrible? La mayoría de la población está cubierta por las modalidades materiales de la ignorancia y la pasión. Absortos en la vida material se creen muy felices y satisfechos y por lo tanto no sienten ningún gusto por el mensaje trascendental de Vasudeva. No sé cómo podrán entenderlo. Ahí yo les empiezo a marcar con color los elementos de la comunicación, de la intención, la modalidad y misión de Srila Prabhupada. Yo sé que tu misericordia sin causa puede hacer que todo sea posible. ¿No? Tú eres el místico más experto. ¿Cómo van a entender las dulzuras del servicio devocional? Señor, simplemente oro por tu misericordia para que pueda ser capaz de convencerlos de tu mensaje. Por tu voluntad, todas las entidades vivientes han quedado bajo el control de la energía ilusoria y por lo tanto, si tú quieres, también por tu voluntad, pueden liberarse de las garras de la ilusión. Señor, deseo que las liberes. Por eso, solo si también tú deseas su liberación, podrán ellas entender tu mensaje. Las palabras del Srimad Bhagavatam son tu encarnación, y si una persona seria la recibe repetidamente prestándole oído sumisamente, podrá entender entonces tu mensaje. En el Srimad Bhagavatam, Krishna declara, bueno, acá hay una serie de versos que son muy conocidos, Prabhupada inclusive la cita también en el primer significado del verso 1 del capítulo 7, ¿no? Del Bhagavatam, Srimvatam Swakata Krishna Punya Sravana Kirtana, ¿no? Y describe estos mensajes aquí que describen más o menos el proceso de conciencia de Krishna de una manera muy sintética. No los voy a leer todos para no ocupar este tiempo. Imagino que todos los devotos saben cuáles son los versos, ¿no? El 10º estrofa de este Markine Bhagavata Dharma dice: se liberarán de la influencia de las modalidades de la ignorancia y la pasión, y de esta forma todas las cosas inauspiciosas acumuladas en lo profundo del corazón desaparecerán. ¿Cómo voy a hacer que entiendan este mensaje de conciencia de Krishna? Soy muy desafortunado, incompetente y de lo más caído, por lo tanto estoy pidiendo que me des tu bendición para que pueda convencerlos, pues por mí mismo soy incapaz de hacerlo. De una u otra manera, oh Señor, me has traído aquí para hablar de ti. Ahora, mi Señor, te corresponde a ti darme el éxito o el fracaso, según tú quieras. Maestro espiritual del universo entero, lo único que puedo hacer es repetir tu mensaje. Si tú quieres, puedes adaptar mi facultad de hablar para que ellos entiendan. Solo por tu misericordia sin causa podrán ser puras mis palabras. Estoy seguro de que cuando este mensaje trascendental penetre en sus corazones, se sentirán dichosos y de esta forma se liberarán de todas las condiciones infelices de la vida. Oh Señor, no soy más que una marioneta en tus manos. Si me has traído aquí para que baile, entonces hazme bailar, hazme bailar. Oh Señor, hazme bailar como tú quieras. No tengo devoción ni tengo ningún conocimiento, pero tengo una fe firme en el santo nombre de Krishna. He sido llamado Bhaktivedanta y ahora, si tú quieres, puedes hacer que se cumpla el verdadero significado de Bhaktivedanta, ¿no? Firmado el más desafortunado e insignificante mendigo, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a bordo del buque Yaladuta, muelle Commonwealth, Boston, Massachusetts, fechado el 18 de septiembre de 1965. Bueno, en esta hermosa poesía en separación de Krishna y a la vez de pedido a Krishna acerca de darle a él la facultad o el poder de convencerlos del mensaje y de adaptar su facultad de hablar para que el mensaje sea entendido, ¿no? Vemos cómo Prabhupada expresa esto prácticamente en casi todos los versos de esta poesía y podemos entender
no solamente la fe que Prabhupada tenía, sino la dependencia, ¿no? Y la importancia que en él tenía, o que su corazón tenía, para que el mensaje de la conciencia de Krishna fuera entendible para las personas, ¿no? Entonces aquí obviamente hay una cuestión de tiempo, lugar y circunstancia, que también vamos a ver más adelante, en la que, al igual que Krishna, sus devotos puros tienen esa capacidad en mayor o menor grado de acuerdo a la pureza que su corazón tenga, ¿no? La capacidad del devoto puro, el devoto avanzado, maduro espiritualmente, de adaptar el mensaje de la conciencia de Krishna de acuerdo a un tiempo, un lugar y circunstancia, sin necesidad de modificar o diluir la esencia del mensaje, ¿no? Siempre Prabhupada se refería al mensaje, ¿no? Al mensaje, al mensaje. Y bueno, así es que Prabhupada, como todos sabemos, llegó a Estados Unidos y una de las primeras cosas que hizo fue establecer a ISKCON como una sociedad internacional. Y cuando Prabhupada fundó ISKCON, en el año 67, si mal no recuerdo, lo fundó de acuerdo a 7 propósitos. Mi pregunta es para todos aquellos que están presentes hoy día, ¿no? Levante la mano o ponga en pantalla aquellos que saben cuáles son esos 7 propósitos de ISKCON. Eso es rápido nomás, solamente para hacer un chequeo, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de propósitos de una institución, en este caso ISKCON, ¿no? Estamos hablando del Dharma o el motivo por el cual la institución existe. ¿No? O sea, todo lo que existe tiene un propósito, y por supuesto, ISKCON tiene un propósito, o varios propósitos, e inclusive aquellos que nos sentimos pertenecientes a ISKCON, ¿no? Que estamos dentro de la institución, a veces no tenemos idea cuál es el propósito de la institución. Claro, hay un propósito obviamente a largo plazo que es, ¿no? Purificar el corazón para desarrollar el amor puro por Krishna, etc. Pero en sí, ISKCON como sociedad, ¿qué propósito tiene? ¿No? Entonces, muchas veces es interesante que analicemos cuál es el espíritu, o el propósito, o el dharma de la institución a la cual pertenecemos tiene, ¿no? ¿Cuál es el dharma que tiene nuestra institución? Entonces, bueno, por ejemplo, uno de los primeros de los 7 propósitos es el siguiente. ¿Quiere leerlo, Nityangi? No sé si lo alcanza a leer, así no se vuelve muy monótono. Sí, lo leo. Sí, okay. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en la sociedad en general y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual, a fin de contrarrestar el desequilibrio de valores en la vida y obtener verdadera unidad y paz en el mundo. Propagar la conciencia de Krishna tal y como se revela en la Bhagavad Gita y en el Srimad Bhagavatam. Sí, apareció el 3 todavía no. ¿Pero qué quieres? ¿Que los lea yo todos? Sí, claro. Vale, perdón, no lo había entendido. No sé si hay alguien más que lo quiera leer. Vale, si alguien quiere leer el 2. ¿Ya lo leíste tú? Iríamos al 3. El 3, perdón. Rocío, adelante. Sí, gracias, Hare Krishna. Leo el 3. Fomentar el acercamiento entre los miembros de la asociación y entre estos Krishna, el ser primigenio, para así desarrollar la idea entre los miembros y la humanidad en general de que cada alma es cualitativamente parte integral de Dios, Krishna. 4. Enseñar y promover el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación del santo nombre de Dios, tal y como se revela en las enseñanzas del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Perdón. ¿Continúo o alguien más? Sí. Ok. El 5. Erigir para los miembros y para la sociedad en general un lugar sagrado de pasatiempos trascendentales dedicado a la personalidad de Krishna. 6. Promover el acercamiento entre los miembros para enseñar un modo de vida más sencillo y natural. Y el 7 dice, con el objetivo de obtener los mencionados fines,
publicar y distribuir periódicos, revistas, libros y otros escritos. Ok, bueno, para aquellos que no sabían o que no recordábamos exactamente por qué estamos en ISKCON para cumplir estos propósitos con los que Prabhupada fundó esta institución. Obviamente, siempre hablando desde lo institucional, ¿no? Es interesante que Prabhupada aquí dice propagar el conocimiento espiritual en la sociedad en general y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual, ¿no? Obviamente a fin de contrarrestar el desequilibrio de valores en la vida y obtener verdadera unidad y paz en el mundo. Prabhupada no está hablando ni de Krishna, ni de Dios, ¿no? En este punto es como muy inclusivo lo que está haciendo Prabhupada aquí, ¿no? No está hablando de algo sectario, sino que está hablando de un principio que es universal, ¿no? Cualquier religión, cualquier persona de buena fe puede adherir perfectamente a este principio sin necesidad de verlo esto como una cuestión sectaria, ¿no? Así que Srila Prabhupada fundó esta institución para cumplir con todos estos propósitos. ¿Cuánto de comunicar, de acuerdo a su entendimiento, tienen estos propósitos? Ahí está implícita el asunto de comunicar. ¿Qué piensa? Totalmente. ¿En uno, en dos o en todos? Bueno, en el erigir un lugar sagrado, ahí no tanto. Quizá después, cuando ya esté hecho. Em, em, pero prácticamente entre los demás, sí. Ok. Sí, básicamente todo tiene que ver con comunicar, inclusive erigiendo a lugares sagrados, ¿no? Son lugares que visualmente también comunican, ¿no? Y la situación en sí, el hecho de estar en esos lugares o ir a esos lugares, son lugares donde estamos comunicando un mensaje, ¿no? O sea, una cosa es erigir un lugar sagrado, estamos comunicando algo, y otra cosa es erigir un lugar, como una discoteca o algo así, que no es muy sagrada. Se comunican distintas cosas, ¿verdad? O sea, básicamente vamos a ver ahora cómo todo es comunicación. Entonces, como para entrando más al tema de la definición de comunicación, esta es la pregunta. ¿Qué son las comunicaciones? ¿Estamos viendo en la pantalla? Sí. Bueno, yo podría decir que son emisión de mensajes. Bien, gracias. Doy un mensaje. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere colaborar con qué es comunicación? Yo Sí, creo que adelante. comunicar es expresar una idea, ¿no? A través de diferentes medios. O sea, bueno, puede ser a través del lenguaje hablado o alguna otra expresión no verbal, ¿no? Bien, muy bien. Y fíjense hasta qué punto nos vamos a ver desde la perspectiva del Ministerio de Comunicaciones qué significa comunicación. Pero básicamente un principio de la comunicación es que yo doy un mensaje en el cual hay un receptor, ese receptor toma la idea que yo estoy emitiendo, pero ¿cómo yo sé que el receptor entendió lo que yo quería decirle? Entonces ahí hay una vuelta, ¿no?, del mensaje. Yo pregunto o chequeo si esa persona entendió lo que yo quería decir. Muchas veces sucede en la comunicación que yo doy un mensaje y doy por sentado que la otra persona entendió lo que yo quería decir. Y me di cuenta que en realidad entendió otra cosa distinta a la que yo quería decir. Y eso sucede porque no chequeé si el mensaje que yo di es realmente lo que quería que se entendiera, ¿no? Así que en este sentido, comunicación significa dar un mensaje, como ustedes están diciendo, donde hay un receptor, que de alguna u otra manera yo tengo que discernir o codificar o preguntar si entendió el mensaje que yo le estaba queriendo decir. Entonces, en ese sentido, realmente se cumple un ciclo de comunicación. Si yo digo que comunicación es solamente decir algo, sin chequear si fue entendido lo que yo quería decir, podríamos decir que es falgu comunicación o comunicación falsa, no completa, ¿no? Entonces, de acuerdo al Ministerio de Comunicaciones de ISKCON, el propósito de las comunicaciones es el siguiente. El Departamento de Comunicaciones
de ISKCON tiene como propósito crear y apoyar entornos favorables fuera de la institución y dentro de la institución, para promover las metas del movimiento para la conciencia de Krishna, creando y manteniendo una base de fe y confianza en la integridad de los miembros del movimiento y en su misión. O sea, ahora vamos a ver de qué se trata esto. Básicamente esto es como... voy a sacar este lápiz ahí. Como promover un cultivo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de crear y apoyar entornos favorables, es como preparar la tierra para sembrar la semilla, ¿verdad? ¿Para qué? Para promover las metas de la conciencia de Krishna. Estos 7 propósitos que nosotros leímos al principio, pueden ser cumplidos por nosotros solamente o con el apoyo de otras instituciones o personas que no necesariamente pertenezcan a la institución. Por ejemplo, el último de los principios, promover una vida simple, con pensamiento elevado, ¿no? Desarrollar comunidades autosuficientes, tiene que ver con el tema de la creación de lugares donde haya autosustentabilidad, ¿no? Y donde se pueda ejercer una forma de vida espiritual o de vida simple y pensamiento elevado. Por ejemplo, este tipo de propósitos puede ser cumplido junto a otras organizaciones que promuevan la vida simple, ¿no? O la ecoagricultura, o etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces cuando nosotros tenemos la capacidad de tener relaciones interdependientes o crear conexiones con ese tipo de instituciones que sin ser espiritualistas nos ayudan a cumplir los propósitos, como por ejemplo vegetarianos, ¿no? Movimientos vegetarianos, entonces estamos de alguna otra manera ayudando a cumplir los propósitos que Srila Prabhupada anunció en las bases de los 7 propósitos por los cuales fue creado ISKCON, ¿no? Entonces, ¿para qué es esto? Para crear y mantener una base de fe y de confianza en la integridad de los miembros del movimiento y en su misión. Entonces, ese tipo de diálogo o de comunicación, ¿no? con audiencias claves que ya vamos a ver, son precisamente para esto, ¿no? Para que ISKCON, ¿no? sea visto como una entidad seria en la que se promueven valores, como todos sabemos, de moralidad, de espiritualidad, etc., de manera de poder, ¿no? que otras instituciones también nos ayuden a cumplir con dichos propósitos. No solamente este es el propósito de cara hacia afuera, sino de cara hacia adentro, ¿no? de la institución. Igualmente, no sé si hay alguna pregunta ahí o necesitan alguna aclaración con lo que acabo de decir. Bueno, sí, yo podría preguntar, ¿no? O sea, ¿de qué Bueno. manera promueve o apoya esos proyectos que se les ve que que se dedican a los propósitos de ISKCON? ¿Cuál es la forma en que apoya o promueve? Bueno, vamos a ver ahora precisamente cómo la comunicación es efectiva en ese sentido, ¿no? Precisamente de eso, la promoción, ¿no? de este tipo de relaciones con otras personas u otras entidades se da a través de la comunicación, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo una comunicación es efectiva en ese sentido, ¿no? Para promover todos estos principios, ¿no? Entonces, una comunicación efectiva se basa en estos puntos, ¿no? Ahora no No lo había recuerdo. entendido yo entonces. Yo pensé que había entendido con lo que antes se decía, de que si habían proyectos creados que se dedicaban a esto, pues que ese ministerio los apoyaba. Había entendido yo. Bien, bien. Ok. Ahora sí entiendes, entonces. Tal vez yo no me expresé No, quiero decir adecuadamente. que yo lo planteé, o sea, se ve que yo había entendido que lo que hacía era eso, que apoyaba o promovía, pero no es así, me parece. ¿Que apoyaba o promovía qué? O sea, proyectos que ya están creados y que Mm. sirven,
sí, digamos, se dedican a estos propósitos de ISKCON. Por ejemplo, sí, puede ser también, o sea, se puede establecer una comunicación efectiva con instituciones que están promoviendo, están haciendo, o también se puede mantener una comunicación efectiva con posibles proyectos a futuro. O sea, eso Comunicación puede efectiva ser. podría ser en la forma de asesoramiento o algo así, ¿no? Ahora vamos a ver, ahora vemos precisamente eso. Vamos a ver ahora. Sí, Rocío, adelante, adelante. Perdón, gracias. Bueno, yo entiendo que la forma en la que lo apoya es precisamente teniendo esta comunicación efectiva para a lo mejor, ¿no? Es lo que yo entiendo, a lo mejor homologar todas estas propuestas y todas estas, bueno, todos estos proyectos que cada templo o cada lugar está fomentando o está iniciando para que todos estén pues dentro de los propósitos, ¿no? Generales de Bien, ISKCON. ahí estamos hablando de comunicación interna, ¿verdad? Estamos hablando de ISKCON hacia adentro. Así es. Y también estamos hablando en este caso de ISKCON hacia afuera, ¿no? Entonces, ¿cuándo una comunicación es efectiva? Ahora lo vamos a ver y se les va a aclarar las dudas con los puntos siguientes. Entonces, primero es que una comunicación efectiva es basada en coherencia con las enseñanzas y el ejemplo de Srila Prabhupada, ¿no? O sea, enseñar con las propias palabras las enseñanzas de Prabhupada, ¿no? Obviamente debemos conocerlas muy en profundidad, y detectar, ¿no?, en qué lugar esas personas con las que queremos interactuar, no necesariamente devotos, ¿no?, en qué lugar están, ¿no? O sea, primero tenemos que empezar en algún lado esa conexión, ¿no? Y escuchar en qué nivel la gente está. De alguna otra manera, ¿no?, podemos entender cómo poder ayudarlas, ¿no?, o cómo ellas pueden ayudarnos a nosotros, pero lo primero es ser coherente, ¿no?, con las enseñanzas y el ejemplo que Srila Prabhupada dio. En este sentido, Prabhupada, en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, cuando habla de los distintos grados de personas que están tratando de elevar su conciencia, ¿no? Recuérdense, ¿no? Tan solo piensa en mí las 24 horas del día. Si no puedes hacer esto, entonces sigue los principios regulativos del Bhakti. Si no puedes hacer esto, entonces cultiva el conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Prabhupada está hablando de distintas personas que gradualmente están teniendo una concepción más avanzada, ¿no?, de la verdad absoluta. Y Prabhupada dice en el significado: también se observa que cuando alguien que ni siquiera está interesado en las actividades de conciencia de Krishna le da caridad a algún hospital o a alguna otra institución social, renuncia a los resultados de sus actividades arduamente ganados. Eso también se recomienda aquí, ya que por la práctica de renunciar a los frutos de las actividades, la mente de uno se purifica de un modo gradual, y en esa etapa purificada de la mente, uno se vuelve capaz de entender el proceso de conciencia de Krishna. Claro que el proceso de conciencia de Krishna no depende de ninguna experiencia, porque el proceso en sí puede purificar la mente de uno. Pero si hay impedimentos para aceptar el proceso de conciencia de Krishna, uno puede tratar de renunciar a los resultados de sus acciones, y en ese caso se puede aceptar el servicio social, el servicio a la comunidad, el servicio a la nación, el sacrificio por el país, etc., de manera que algún día uno pueda llegar a la etapa del servicio devocional puro que se le presta al Señor Supremo. En el Bhagavad Gita encontramos que se afirma: Yata Pravritir Bhutanam. Si uno decide hacer un sacrificio por la causa suprema, incluso no sabe que la causa suprema es Krishna, paulatinamente por el método del sacrificio llegará a entender que Krishna es la causa suprema. ¿Qué es lo que está diciendo? Que hay que tener coherencia con las enseñanzas y el ejemplo de Srila Prabhupada. Y que Srila Prabhupada tenía esta visión tan amplia de entender que aunque las personas no aceptaran el principio de conciencia de Krishna en sí, estaban promoviendo gradualmente su conciencia para llegar a esa etapa. Por lo que, por ejemplo, propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual a la sociedad también, ¿no?, puede ser, o podemos compartir un espacio en común con personas que estén abocadas a prestar una cierta educación a la gente en términos de moral y ética, sin necesidad de que esos principios de moral y ética estén subyugados a un principio espiritual. ¿Se entiende? Nityangi, sí, adelante. Mira, y justamente de esto mismo que estás hablando ahora,
Ahora que estamos ahí estudiando el capítulo 16 del tercer canto, ha habido una cosa que me ha llamado mucho la atención y me he acordado de Teresa de Calcuta. Porque sí, normalmente tenemos el concepto, ¿no?, de que el servicio devocional es pues lo que conocemos. Aquí en este capítulo 16 habla de que cuidar a los Vaishnavas e indefensos es cuidar el cuerpo del Señor. Entonces, justo lo dice así, mira que lo tengo aquí apuntado, dice, los indefensos tienen que ser protegidos por sus guardianes respectivos. De no ser así, esos guardianes se verán sujetos al castigo de Yamaraj. O sea que cuidar a los indefensos es cuidar el cuerpo del Señor, de manera que si alguien lo hace con esa conciencia, pues también es servicio devocional, cuando cuida a su madre o cuida, sí, a alguien indefenso. Sí, en realidad eso tiene que ver con un principio de Yukta Vairagya que enuncia Rupa Goswami cuando explica el significado del verso que define qué es devoción pura, Manyavilasita Sunyam, ¿no? Llena Karmadhyana Abritam Anukul Llena Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama. Él dice que en realidad el servicio devocional puro tiene que ser hecho con una actitud favorable hacia Krishna. O sea, que básicamente servicio devocional significa, o es más puro, de acuerdo a cuál es nuestra verdadera motivación atrás del servicio devocional. Entonces, si la persona o el devoto ve en el hecho de cuidar a su madre, proteger a los devotos o lo que sea, una actitud de servicio hacia Krishna, entonces es considerado servicio devocional. Entonces, ese es un punto muy importante que tiene que ver cuál es la motivación atrás de nuestro servicio devocional. Siempre es importante saber cuál es la motivación para saber qué tan puro es nuestro servicio devocional. Bueno, pero eso tiene que ver con Bhakti Shastri más que con lo que estoy diciendo. Es que a veces Teresa de Calcuta, por ejemplo, cuando ella hacía el servicio, siempre lo decía que lo hacía por Jesucristo. O sea, que lo hacía por Jesucristo y para ella le hacía un servicio a Jesucristo a través de los leprosos y de las personas que tenían la problemática. Entonces ella en realidad estaba en una conciencia bastante elevada con respecto a lo que significa el servicio devocional. Pero en este verso en sí, fíjense que inclusivo que es Prabhupada, más allá aún de esto, que dice, por ejemplo, si hay personas que promuevan valores de moralidad y ética siendo filántropos, ¿no?, sin necesidad de ser teístas, ¿no?, están contribuyendo a la sociedad, entonces también son bienvenidos o podemos trabajar juntos con ellos. ¿Por qué? Porque ellos gradualmente están cumpliendo o nos pueden ayudar a cumplir, ¿no?, y nosotros podemos ayudarlos a ellos también, a cumplir una de las metas, ¿no?, que tiene ISKCON como institución, ¿no? Entonces, promover valores de moralidad y ética, aunque no sea de un lugar teísta, es algo valioso para la sociedad, ¿no? Y es aceptado o es posible, ¿no?, de trabajar junto con esto. Y esto va a ir todo como desarrollando una idea, una conciencia de amplitud, de inclusión, a fin de eliminar cierto paradigma inicial de ISKCON, que era aquel que hay devotos y demonios, ¿no? Y uno tiene que siempre asociarse con devotos y no con demonios. Como que siempre, digamos, cuando el Bhagavad Gita habla de devotos y demonios, nosotros estamos del lado de los devotos y todos los demás son demonios, ¿no? Hay una cierta idea o un paradigma que surge de una mala comprensión de las enseñanzas de Srila Prabhupada, que obviamente el Departamento de Comunicaciones tiene como propósito sacar de la conciencia de la conciencia de Krishna. Vamos con el siguiente. Tiempo, o sea, una comunicación efectiva, ¿no?, es efectiva cuando se considera, ¿qué cosa? Kala Desha Patra, tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? No es lo mismo hablar el mensaje de la conciencia de Krishna a estos señores, que hablársela a estas señoras, que hablarle a una persona que vive en la ciudad o en el campo, o que hablarle a este amigo, ¿no? La conciencia de Krishna debe ser presentada de distintas maneras. Cuando nosotros comunicamos, obviamente esto tiene que ir de acuerdo a un tiempo, lugar y circunstancia. Lo que es comida para uno puede ser veneno para otros, ¿no? Por ejemplo, cuando Srila Prabhupada vino a Occidente, los primeros destinatarios de su comunicación, ¿quiénes eran? Estos chicos, ¿no?, los hippies, ¿no? Y entonces Prabhupada fue muy experto en explicar la conciencia de Krishna a estas personas.
no estaba ni en un círculo de académicos, ni en brahmanas ortodoxos de la India, sino que él habló con un lenguaje adaptado para que estas personas pudieran entender, y como todos sabemos, logró un éxito completo, ¿no? O sea, ser coherente con esto es necesario, de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? Si alguien nos revela la mente de problemas sentimentales con una mujer, la respuesta va a ser totalmente distinta, obviamente, si es un grihasta o es un sannyasi, ¿no? O sea, tiempo, lugar y circunstancia deben ser considerados para tener una comunicación efectiva. El próximo, muy importante, proactividad, ¿no? Proactividad significa, por ejemplo, que si Prabhupada no hubiera venido, nadie hubiera ido a buscar a Krishna Vrindavan. Nosotros no estaríamos ni ahí con eso, no hubiéramos sabido acerca de todo esto, ¿no? O sea que nosotros buscamos oportunidades, no esperamos que las cosas vengan, ¿no? Que un principio en la comunicación muy importante, ¿no? Salir a, como Prabhupada lo hizo y nos mostró con su ejemplo, a buscar las oportunidades de contacto para difundir la conciencia de Krishna, ¿no? El entusiasmo que debe estar, ¿no? Así como dice el Upa de Sambrita, ¿no? Que uno debe aceptar muy entusiastamente la oportunidad de regresar a casa, ¿no? De ir de vuelta a Dios, y que nadie puede tener éxito, dice Prabhupada, si no tiene el entusiasmo, ¿no? Y aún en el mundo material hay que ser muy entusiasta en diferentes... Prabhupada dice algo interesante, dice: el estudiante, el hombre de negocios, el artista o cualquier otro debe ser entusiasta si desea tener éxito en su especialidad. En forma similar, uno debe ser muy entusiasta en el servicio devocional. Entusiasmo significa acción, pero acción a favor de quién. La respuesta es que uno siempre debe actuar en favor de Krishna, obviamente, ¿no? Esta palabra utsaha, ¿no? Que también en sánscrito significa, es sinónimo, son interdependientes con entusiasmo en el español. La palabra entusiasmo del español deriva de en Theos, ¿no? O en Dios, ¿no? Quiere decir, traducido como arrebato espiritual, ¿no? En realidad la palabra entusiasmo viene también de una connotación espiritual, ¿no? Y quiere decir que cuando uno está impregnado o asociado en comunión con esa naturaleza espiritual, ¿no? Que tenemos en el corazón, uno se siente feliz con ganas de hacer cosas, ¿no? A veces los devotos preguntan siempre: Prabhu, ¿cómo podemos estar entusiasmados, ¿no? En la vida espiritual? ¿Cómo puedo tener entusiasmo en la vida espiritual? Y bueno, hay muchas respuestas, pero básicamente la primera es que uno debe asociarse con los devotos para desarrollar ese entusiasmo, sobre todo si son devotos más avanzados, ¿no? Porque la influencia de las gunas, de la modalidad de la naturaleza material, en realidad lo que hacen es hacernos que nosotros estemos cada vez más inactivos, o esa inercia que nos tira para abajo en vez de que mejoremos en nuestro aspecto espiritual, ¿no? Por lo tanto, es fundamental, y esto obviamente no es tema de esta charla, pero básicamente el entusiasmo en la vida espiritual se logra por muchos canales, pero el canal más importante es asociarse apropiadamente con los devotos que están en la cosa, ¿no? Que están entusiastas en la vida espiritual. El hecho de asociarse con devotos ya crea una emoción especial para estar cada vez más entusiasmados. Vuelvo a decir, es tema para toda una clase, pero vamos a seguir adelante con los principios. Proactividad es fundamental, ¿no? Para que tengamos éxito en una comunicación efectiva. No estamos esperando que la gente venga, la vamos a buscar. Vamos a buscar las instituciones, vamos a buscar a la gente. Nos conectamos con grupos de yoga, nos conectamos con grupos de vegetarianos, nos conectamos con gobiernos, nos conectamos con otros religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Proactividad, fundamental. Prabhupada fue un ejemplo perfecto de ser práctico, ¿no? Relaciones interdependientes, ¿no? O sea, lo que hemos más o menos venido hablando, ¿no? La interdependencia nos ayuda a cumplir, tal vez indirectamente, los propósitos que ISKCON tiene como institución. Por eso digo, contactar grupos vegetarianos, ¿no? O sea, crear un win-win, un gana-gana. Nos asociamos, esta sinergia, ¿no? Los vegetarianos quieren promover el vegetarianismo. Los de ISKCON, ¿no? Bueno, algunos promueven el veganismo, otros el vegetarianismo, no importa, pero básicamente los dos queremos cumplir con ese propósito, por lo tanto podemos sumar fuerzas. Sinergia, ¿no?
1 más 1 es igual a 3. ¿no? Entonces, al incrementar esa potencia, aunque digamos, el propósito de los vegetarianos en sí no sea el hecho de ser prasadarianos o basar esta condición de alimentación en un aspecto espiritual, más bien lo hacen en un aspecto piadoso hacia los animales, o de salud, ¿no? O de promover la ecología, igual están cumpliendo con uno de los propósitos que nosotros tenemos que cumplir, porque la gente que puede establecerse en esa modalidad de alimentación, es más fácil que puedan adherir a los principios espirituales. Están haciendo una entrega, están haciendo una purificación del corazón. ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mira, sí, yo tengo una, pero es al respecto de la proactividad. Ok, ¿Sí? vamos por Pues acá. mira, ¿Sí? o sea, tú has mencionado, ¿no? Que hay que estar entusiasta e ir a buscar, ir a buscar a las personas y así. ¿Y qué sucede? Porque claro, por lo general, vamos a decir en una empresa, o sí, vamos a poner una empresa. Antes de ir a buscar los clientes, pues primero tienes que tener como el stock, la mercancía, porque si te hacen unos pedidos, luego tienes que ser capaz de suministrarlos. Sí. Entonces, a veces pasa que uno puede estar muy entusiasta, puede hacer esto, lo otro, tal, pero luego, si tú lo que das son las direcciones de los templos, y luego van allí al templo y resulta que allí no hay nadie que le atienda, que nadie le reciba, porque está allí vacío y cada uno va a lo suyo. Yo te digo, por ejemplo, el que tengo aquí cerca. Entonces aquí, yo, por ejemplo, a veces he dicho, sería muy necesario que el momento en el que están las puertas abiertas, como hacen en los conventos, pues las puertas podían estar cerradas y si alguien llama al timbre, pues una persona que abra y que se ocupe de quien está entrando. Pero Ideas. aquí están las dos puertas abiertas, así de par en par, una y otra, es una finca. Y uno entra allí y allí no te encuentras a nadie. Y de pronto ves uno allí del fondo, pero está como a lo que tiene que hacer. Y entonces, claro, digamos, o sea, que si eres muy proactivo, pero primero tienes que mirar a ver a Las dos dónde vas cosas a son entrar. necesarias, las dos cosas son necesarias. Después, un poquito más adelante vamos a ver que de acuerdo a esto es necesario organizar una estrategia de acuerdo al lugar donde estás, ¿no? Entonces, si por ejemplo, una de las cosas que hay que analizar en tu estrategia local es que las personas con las cuales conectas no van a ser lo suficientemente atendidas o apropiadamente atendidas, entonces es algo que considerar en la estrategia de comunicación, ¿ok? O sea, obviamente siempre es bueno tener un lugar adecuado para recibir a tal persona o tal otra. Por ejemplo, hace poquitos días atrás, yo estuve en el Congreso Nacional de Diálogo Interreligioso, representando a ISKCON aquí en Argentina, y los invité a algunos líderes a venir a la fiesta del domingo, al templo. ¿no? Ellos estuvieron ahí, yo di una charla acerca de diálogo interreligioso, un poquito para que los devotos, la gente nueva y los líderes religiosos supieran cuál es la visión de ISKCON de eso. Después, obviamente di una clase para la gente nueva, y todos quedaron muy agradecidos. Y cuando vino el momento de tomar prasadam, los devotos prepararon un lugar especial para ellos, para los líderes religiosos, ¿no? Les pusieron una guirnalda, en lugar de tomar prasadam habían puesto unas mesas con unos manteles muy lindos, ¿no? No permitieron que los devotos se sentaran ahí en el piso alrededor de las mesas a tomar prasadam, sino que dispusieron otro lugar para que fueran los devotos a tomar prasadam. Y eso fue crear un ambiente apropiado para recibir a gente en tal circunstancia. ¿no? Entonces eso tiene que ver con el diseño de una estrategia. ¿no? Esto es un principio, el ser proactivo es un principio, después hay que diseñar la estrategia. Está muy buena la pregunta, pero digamos la estrategia de cómo viene como consecuencia de ser un principio, en este caso proactivo. ¿Se entiende? Sí, digamos como que antes de ser proactivo tiene que, porque claro, las personas, si tú te presentas como ISKCON, entonces preguntarán, y bueno, ¿y dónde está el centro de ISKCON aquí? Entonces lo Bueno, relacionan con ISKCON. sí, tú puedes ser proactiva y tener en cuenta cuáles son las condiciones en las que en tu medio no está. Por ejemplo, si no tienes un templo,
o no tienes un lugar apropiado en el templo para recibir a personas, ¿no? Entonces obviamente vas a considerar esas cosas en tu proactividad. Igual puedes ir, conectarte con estas personas, llevarle prasadam, presentar la conciencia de Krishna, llevarles algún regalo o algún libro de Prabhupada para que nos conozcan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ir creando relaciones con esas personas, que ya vamos a ver quiénes son, porque hay muchos destinatarios de nuestras comunicaciones. ¿Ok? Vamos entonces, seguimos con el otro, que era win-win, ¿no? Ganar-ganar, la sinergia, el hecho de que 1 más 1 es 3. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, los vecinos, ¿no? Que nos pueden ayudar a cumplir también algún propósito. Muchas veces pasa que los vecinos no tienen ni idea de quiénes somos. Estamos ahí en el barrio hace 20 años y no tienen ni idea a qué nos dedicamos. Así que eso es importante, ¿no? Después, uno que es muy, muy importante también, que es el último, carácter y comportamiento ejemplar, ¿no? O sea, uno tiene que tener un carácter y un comportamiento ejemplar, ser una acharya, no solamente un pracharya, ¿no? Como dice, acharya, pracharya, no solamente hablar, sino que predicar con el ejemplo. Una vez un periodista le preguntó a Prabhupada, ¿no? ¿Cómo iban a ser reconocidos sus discípulos en el futuro? ¿Y qué dijo Prabhupada? Que, bueno, van a hablar siempre de Krishna, dijo algo así, o dijo, van a estar reunidos, van a estar rendidos a las instrucciones de su maestro espiritual, o su guru, o siempre van a darse cuenta de quiénes son porque tienen ropa Vaishnava, ¿no? Esas cosas respondió Prabhupada. ¿Se acuerdan que respondió? Yo no me acuerdo, pero quizás diría porque son caballeros y damas. Perfectos. Eso fue lo que dijo, ¿no? Son damas y caballeros perfectos. Hasta ese punto entonces uno tiene que tener un carácter y un comportamiento ejemplar. O sea, que el hecho de representar a la institución, ¿no? Requiere de cierto compromiso de uno, ¿no? De actuar y decir lo mismo. ¿No? En inglés hay un dicho que dice, you should talk, ¿cómo dice? You should talk that you walk, ¿no? O sea, tú tienes que hablar lo que caminas, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, no, lo que pasa es que yo no soy un gran erudito, no tengo tampoco mucha experiencia espiritual, pero uno puede ir y compartir sinceramente desde su capacidad, ¿no? ¿Cuál es su visión de la conciencia de Krishna, ¿no? Por ejemplo, voy al grupo de yoga, ¿no? De los vecinos y les cuento desde mi experiencia cuál es mi realización con respecto a la filosofía, ¿no? No es necesario hacer un increíble orador o un increíble erudito para poder establecer una comunicación interpersonal y también demostrar un carácter y un comportamiento ejemplar de acuerdo a mi propia capacidad. Entonces, después de haber observado esto, ¿no? Estos 5 propósitos, digamos, características de las comunicaciones, o cuáles, digamos, en qué se basa una comunicación efectiva, ahora sí vamos a ver con quién, ¿no? Nos tenemos que comunicar, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios de nuestras comunicaciones? Normalmente, como decía al principio, está este paradigma, ¿no? Que tenemos en ISKCON, que hay 2 clases de personas, ¿no? Las divinas y las demoníacas. Y normalmente, o el paradigma de ISKCON, históricamente, ha sido que uno no debe tomar asociación de los karmis. Bueno, en el sentido del misterio de comunicaciones, esto no debe ser así, ¿no? Porque precisamente cuando Krishna habla de esto, cuando Prabhupada habla de esto, cuando Srila Rupa Goswami habla de esto, de evitar la asociación de personas con mentalidad mundana, se refiere a no tomar asociación de esas personas en términos de que nos prediquen cosas mundanas, sino que nosotros podamos comunicar la conciencia de Krishna, ¿no? Inclusive al riesgo, como vamos a ver ahora que dice Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita hay un famoso verso que dice lo siguiente, ¿puede leer? Confundido, Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 29. Confundidos por las modalidades de la naturaleza material,
Los ignorantes se dedican enteramente a las actividades materiales y se apegan, pero los sabios no deben perturbarlos, aunque esos deberes son inferiores por la falta de conocimiento que adolecen los ejecutores. Entonces, tomando esto como referencia, nosotros decimos, no, yo estoy del lado de los sabios, así que no me meto con aquellos que tienen una naturaleza inferior de trabajo, porque los voy a perturbar, etcétera, etcétera. ¿No? Hay algo más todavía que dice el Bhagavad Gita. ¿Qué más dice? ¿Puedes leer? Verso 3.26. Así que, para no perturbarles la mente a hombres ignorantes que están apegados a los resultados prohibitivos de los deberes prescritos, el sabio no debe inducirlos a dejar de trabajar. Más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlos en toda clase de actividades para el desarrollo gradual de su conciencia de Krishna. Significado. Por lo tanto, un alma iluminada con conciencia de Krishna no debe perturbar a los demás en sus actividades o en su comprensión, sino que debe actuar enseñando cómo los resultados de todo trabajo se pueden dedicar al servicio de Krishna. Ya. Eso es Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no?, cómo el significado de Srila Prabhupada está trascendiendo inclusive el del Bhagavad Gita si fuera comprendido de una manera errónea o equívoca. Muchas veces con una falta de integridad académica podemos presentar esto como un justificativo de que nosotros no tomamos el relacionamiento con nadie que no sea un Vaishnava, ¿no? Sin embargo, Prabhupada está diciendo completamente lo contrario. Inclusive, fíjense hasta qué punto, ¿no?, que Prabhupada dice esto en el significado de este verso 3.29 que acabamos de leer. ¿Lo puedes leer, Nitin? Los hombres ignorantes no pueden apreciar las actividades que se realizan en el estado de conciencia de Krishna y, por consiguiente, el Señor Krishna nos aconseja no perturbarlos y, así, no perder un valioso tiempo. Pero los devotos del Señor son más bondadosos que el Señor, porque entienden el deseo del Señor. En consecuencia, ellos aceptan toda clase de riesgos, incluso hasta el punto de acercarse a hombres ignorantes, para tratar de ocuparlos en los actos del cultivo de conciencia de Krishna, los cuales son absolutamente necesarios para el ser humano. Bhagavad Gita 3.29. Significado. ¿Qué les pareció esto? ¿Algún comentario? Pero los devotos del Señor son más bondadosos que el Señor. ¡Wow! ¡Qué declaración de Prabhupada!, ¿no? Porque entienden el deseo del Señor. En consecuencia, ellos aceptan toda clase de riesgos, incluso hasta el punto de acercarse a hombres ignorantes. Claro que la palabra ignorante suena un poco fuerte, ¿no? En el contexto actual, decirle, por lo menos aquí en Argentina, decirle a otra persona, sos un ignorante, es como un insulto, ¿no? Prabhupada utiliza un término eufémico, la verdad que estoy casi seguro que fue inventado por Prabhupada, que en vez de decir ignorante dice hombres con escaso acopio de conocimiento, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos de ignorante, Prabhupada se refiere a eso, no que a una persona de blasfemar o criticar a una persona o maltratarla, ¿no?, sino que se refiere a ignorantes a una persona que no tiene el suficiente conocimiento como para entender una situación determinada, ¿no? Por eso Prabhupada a veces pone hombres con escaso acopio de conocimiento. Me parece un término eufémico increíble, ¿no? de Prabhupada. Entonces, digamos que ahora que hemos considerado todas estas cosas, ¿no?, es un ejercicio personal que les doy ahora a ustedes. ¿Quiénes piensan ustedes que pueden ser los destinatarios de nuestras comunicaciones? Hagamos un brainstorm para no hacerlo tan alargado. Abran los micrófonos y tratemos de entender, de acuerdo a esto que vimos ahora, ¿quiénes piensan ustedes que pueden ser posibles destinatarios de nuestras comunicaciones a los fines de ayudarnos a cumplir los propósitos de ISKCON con los que Srila Prabhupada estableció en nuestra institución? Yo diría todo tipo de personas, excepto las que así se manifiesten de una manera ofensiva, así directamente, de estos que
que te insultan y cosas de esas, pues eso ya no. Pero con Bien. excepción de estos, pues cualquier Y, colectivo. por ejemplo, ¿puedes dar un ejemplo? ¿Quiénes podrían ser? Sí, sí. Por ejemplo, profesores de escuela. Profesores de escuela, ok. ¿Alguien más quiere colaborar con algo? Por ejemplo, mientras hemos estado hablando de esto, ¿a quiénes de ustedes se le ocurrió que podría ser destinatario de nuestro mensaje o de nuestra comunicación? Como para ayudarnos a cumplir los propósitos de Proud. ¿Nunca no se les pasó por la cabeza a alguien? Mencionamos. Personas que están privadas de su libertad. Ok, personas que están privadas de su libertad. Reos. ¿Está bien reos o es fuerte la palabra? Para Sí, sí. España está bien. Ok. Sí, sí. ¿Quién más? Y los enfermos. Enfermos. Niños. ¿Sí? ¿Alguien más? Niños. Ujú. ¿Quién más pueden ser los destinatarios de nuestra comunicación? Vecinos. Bien. Los gobernantes. Gobierno. Ujú. ¿Quién más? ¿Puedo agregar algunos yo? Claro. Grupos de autoayuda, por ejemplo, pueden servirnos. Sí. Sí, sí, Ok. Grupos de yoga, también. activistas vegetarianos, Mm. ¿sí? Otros religiosos. Si son de mente abierta, sí. Ah, importante, ¿no? Ok. Vamos a ver digamos, de todos los cursos que se hacen, cuando se hace este ejercicio de brainstorm, lluvia de ideas, perdón, los devotos mencionan más o menos estos. Ah, los religiosos, hindúes, ¿no? Por ejemplo, ¿en cuántos países hay donde los hindúes son una mayoría importante y tienen Lakshmi también, ¿no? Que nos ayudan, ¿no? A difundir el proceso de conciencia de Krishna? Académicos, ahí habían dicho profesores, muy bien. Medios de comunicación, padres, miembros del movimiento. Es importante tener una buena comunicación efectiva con los miembros o una comunicación interna sana. ¿Qué vamos a mostrar al mundo, ¿no? En términos de que se vuelva atractivo el movimiento si entre nosotros no tenemos comunicación? Es crucial. Crucial. Vecinos, ahí había dicho. Jóvenes, ¿no? Jóvenes. Movimientos juveniles. Hace años atrás muchos devotos se hicieron de movimientos juveniles hardcore, ¿no? Que cantan como rock fuerte, así, pero en realidad el mensaje de su música es piadoso. Organizaciones civiles, ¿no? Organizaciones ONG sin fines de lucro que promuevan valores de distinto tipo. Y gobierno también habían mencionado. Entonces, basado... y antisecta es muy importante. Ahora están medio tapados, no se los ve mucho. Pero hay grupos antisecta, ¿no? Que se encargan de, obviamente, blasfemar y criticar instituciones que no sean las religiones mayoritarias, de acuerdo al país, ¿no? Entonces, digamos, de esto nació una fórmula memotécnica, dirían los devotos en inglés, que es Gojirama, y tiene que ver más o menos con cuáles son de todos estos los más importantes. El gobierno, los hindúes, el diálogo interno entre los devotos, los otros religiosos o líderes religiosos, académicos, medios de comunicación y antisecta. Obviamente esta fórmula de quiénes son los principales destinatarios de nuestras comunicaciones pueden variar de acuerdo al tiempo, lugar y las circunstancias. Tal vez en algún momento haya un grupo que tiene cierta proactividad importante en la sociedad y en el contexto en el que nosotros vivimos, con los cuales podemos cooperar y trabajar interdependientemente para sumar fuerzas, ¿no? Por ejemplo,
a lo mejor en la época en la que se hizo el curso de comunicaciones, no se conocía nada acerca del movimiento vegano, ¿no? Hoy en día hay tantos adherentes al veganismo y tantas empresas que están fabricando productos veganos, ¿no? Y obviamente también hay un discurso interno entre si el veganismo y el vegetarianismo pueden ir de la mano dentro de nuestra institución, pero digamos que en términos de no violencia, ¿no? de entender este principio de no violencia en contra de las entidades vivientes, podemos, ¿no? lograr un acuerdo en común y trabajar cooperativamente. De hecho, también en la conciencia de Krishna se pueden ofrecer alimentos veganos al Señor que serán aceptados con amor y devoción. Así que no debería por qué haber ningún impedimento, ¿no? En el caso de que, como decía Nityangi, tengan una mentalidad abierta de poder trabajar cooperativamente, ¿no? Bien. Lo de los antisectas sí, Perdón, lo de los antisectas me parece un poquito fuerte, ¿eh? Quiero decir que ahí tienen que ser pesos pesados que vayan para allí para hablar con estas personas porque es una cosa muy, muy especial y muy delicada, ¿no? Sí. Recuerdo que una vez Yadunandana Swami, cuando estaba en esa época, no era Swami todavía, pero estaba contando que una vez tuvo una experiencia con un anticulto o un antisecta en España muy, muy conocido, que estaba sí. hablando muy mal del movimiento, ¿no? Entonces él agarró y fue a hablar con él, le pidió una entrevista así a nivel personal, creo que tomaron prasada, entonces Yadunanda Swami no fue a debatir absolutamente nada, sino le fue a preguntar, ¿por qué nos ves de esta manera? ¿No? Y entonces el hombre se sorprendió porque pensó que venía como a atacarlo, y Yadunanda Swami le dijo, ¿qué consejo nos das para que nosotros mejoremos nuestra imagen? ¿O qué consejo nos puedes dar vos para que nosotros mejoremos como devotos? Entonces el hombre quedó sorprendido, porque hay que tener una capacidad de comunicación y técnicas de comunicación que en realidad promuevan, ¿no? este acercamiento hacia las personas. Y hasta qué punto, ¿no? Maharaj Yadunanda fue capaz de hacer esto, que logró después tener una impresión positiva del hombre acerca de esto. Después en una entrevista le preguntaron, ¿y qué piensa de los Hare Krishna? No, dice, ellos son buenas personas. Eso dijo el antisecta, ¿no? O sea que, digamos que el encuentro real está ahí, ¿no? En la persona, ¿no? La persona en realidad puede tener una imagen institucional que representa, pero el verdadero encuentro en la comunicación se logra cuando podemos conectar en lo personal, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas más avanzadas que tienen que ver con otras partes del curso de comunicaciones, Y para eso son importantes. quizás hay que Sí, investigar un poquito a la persona, ¿no? Investigar así algo, tener algo de información de la persona. claro, Ahí, totalmente. como has mencionado de Barcelona, que hay también otro caso en donde había una madre de un devoto que un día fue rechazada por su hijo y porque era un brahmachari y le dijo, su madre le iba a dar un beso de madre y el brahmachari la rechazó. Y le dijo, no, déjame que me contaminas. Y entonces esa mujer, que era así muy, muy proactiva también en lo suyo, montó un antisecta así, pero muy fuerte, ¿no? Y Yadunandana Swami también, voladeras, no sé si has escuchado. Y fue muy, muy fuerte, y todo comenzó así. Entonces a esa persona lo que hay es que pedir perdón en ese caso. Hay que disculparse. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. En realidad, el curso de comunicaciones nos muestran podemos ver cuáles son las audiencias claves, nos llevan a reflexionar cuáles son las audiencias claves en nuestro propio entorno, y también da un aspecto de cómo lidiar con cada una de ellas, ¿no? En el caso de la antisecta, obviamente, no hay tal cosa como una relación interdependiente, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta ciertos parámetros que se ven en el curso de comunicaciones al momento de establecer una comunicación, si es que es necesario, con ellos, ¿no? Por ejemplo, si nos invitan a un panel de televisión y hay un representante del Islam activista, o de la yihad, o no sé, todas estas cosas, una antisecta y un Hare Krishna, obviamente a ese panel no vamos a ir, ¿no? Porque tiene que ver más la imagen que va a quedar en la memoria de la gente que lo que podemos llegar a decir, ¿no? Nosotros no estamos en esa plataforma. Bueno, por eso digo, hay muchas cosas que analizar. Y
Y cada uno de estos aspectos de estas audiencias claves que hemos visto se tratan separadamente y se amplía obviamente el tema en el curso de comunicación. Pero básicamente ahora yendo a nuestra situación local, antes que se nos acabe el tiempo, no sé cuánto del tiempo nos queda. Nos queda como 13 minutos, ¿queda? Sí. Les llevo un ejercicio de reflexión, porque en realidad obviamente tengo para contarles mucho más. Pero básicamente me gustaría que ustedes tengan en cuenta estas dos cosas. Esas audiencias claves o en general la gente en nuestro entorno, ¿cómo piensan ustedes que nos ven? Si quieren anótenlo en un papel eso. Es muy importante para que ustedes hagan este ejercicio en sus propias casas, ¿no? ¿Cómo nos ve la gente en general? ¿No? Y cómo nos ve esos distintos tipos de destinatarios de nuestras comunicaciones. ¿Cómo nos ven los otros religiosos? ¿Cómo nos ven los hindúes? ¿Cómo nos ve el gobierno? ¿No? ¿Cómo piensan ustedes que ellos nos ven? ¿No? Después la otra pregunta sería, ¿cómo nos gustaría que nos vean? ¿Cómo les gustaría a ustedes que todas esas personas nos vean? Y por último, después de que responden estas dos preguntas, se preguntan, ¿hay alguna diferencia entre 1 y 2? Entre la pregunta 1 y la pregunta 2. O sea, ¿hay una diferencia en cómo nos ven a cómo nos gustaría que nos vieran? Si hay una diferencia, ¿cuál piensan ustedes que es la causa? Entonces esto tiene que ver con diseñar y aplicar la estrategia, ¿no?, de comunicación de acuerdo a nuestro propio entorno, que es lo que hablábamos más temprano, Itengi, cuando vos hiciste esa pregunta, ¿no? En realidad, como, digamos, todo es una visión no absoluta, ¿no?, sino relativa. En este mundo material todas las visiones son relativas, ¿no? Entonces, las cosas no siempre son lo que parecen, ni tampoco tienen una única solución. O sea, todo el mundo ve de acuerdo a su propia perspectiva. Y si nosotros no intentamos entender las perspectivas de las otras personas, ¿no?, como nos están viendo, entonces nunca seremos capaces de crear entornos favorables de relacionamiento. ¿Mm? Esto también es muy bonito. No vemos las cosas como son. Algunos dicen que es una frase del Talmud, de los israelíes, sino que las vemos como somos. No vemos las cosas tal como son, ¿no?, sino las vemos como somos. Esta es una frase atribuida a Anaïs Nin, que es una escritora francesa de origen cubano, creo que los padres eran cubanos, pero escribió este pensamiento muy profundo. Entonces imagínense, ¿no?, cuando hablamos de comunicación, hablamos de una multiplicidad de entendimientos de acuerdo a un tiempo, un lugar, una circunstancia, ¿no? Cuando hablamos de tiempo, hablamos de épocas, de personas que han nacido en distintas épocas, en lugares, cuando hablamos de distintos entornos culturales, con distintos códigos de entendimiento acerca de hechos morales, éticos, comunicacionales. O sea, hay tan grande variedad, ¿no? Tiempo, lugar y circunstancia, ¿no? ¿En qué circunstancia? Estamos en una guerra, estamos en una época de libertad, estamos en una época de opresión. O sea, tantos factores que considerar para saber si una comunicación es efectiva, ¿no?, o lograr entender cuál es la perspectiva de la otra persona en términos de lo que yo estoy haciendo, y cómo lograr a la vez que la otra persona, de acuerdo al variadísimo contexto intercultural que hay, pueda entender qué es el mensaje de la conciencia de Krishna. ¿Cómo logro explicarle a una persona qué es la conciencia de Krishna? Ese era el desafío de Srila Prabhupada, ¿no? Así es, ¿no?, las distintas maneras de ver una misma cosa, ¿no? A medida que vemos estas imágenes podemos especular un montón acerca de qué se trata, ¿no? Los sentidos son imperfectos, como sabemos, ¿no? Toda la información que absorbemos a través de los sentidos es limitada, por lo tanto no podemos tener una idea completa de la cosa, hasta que en sí vemos, hasta que al final vemos en sí la idea completa de la cosa, ¿no?
cuando vemos que cada parte corresponde a un todo. Pero para poder llegar a eso, necesitamos escuchar, ¿no? Entonces, tenemos sentido imperfecto, tenemos la tendencia a engañar, estamos en ilusión, cometemos errores. Estos son 4 defectos que adolece la condición humana. ¿Qué decir de nuestra comunicación? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo diría también que es súper importante aprender a escuchar. O sea, la frase esa de Anais Nin es buenísima. Y sí, yo también lo veo así. Y luego, para que podamos hacernos una idea, ¿no? de la otra persona, cómo percibe, no podemos hacerlo de otra manera más que preguntando y escuchando. Así es. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver ahora. Muy bien, Itiangi. Entonces, hay sutras de la comunicación, ¿no? Sutra significa una verdad, un axioma resumido de la manera más breve posible y que explique con claridad un concepto, ¿no? Esto es un sutra dentro de la palabra sánscrita, que textualmente significa hilo, ¿no? Pero básicamente un sutra es una atato brahma jigyasa, ¿no? Ahora que está en esta forma humana de vida, es tiempo de entender acerca de la verdad absoluta, o preguntar acerca de la verdad absoluta. Primer aforismo o sutra védico, ¿no? Entonces hay sutras de las comunicaciones, ¿no? Que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son? El primero y el más importante de todos. Si uno entiende esto, entiende el 50% del curso, ¿no? Las necesidades, intereses y preocupaciones de nuestro interlocutor. O sea, ¿cuáles son las necesidades, intereses y preocupaciones de las personas con las que queremos tener una comunicación efectiva? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y para saber esto, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, como decía Nitiangi, escuchar, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades, intereses y preocupaciones? Hay una historia que deja muy claro esto, que le voy a pedir a alguien que lo lea. La historia del billete de $20. Abra el micrófono a alguien y lea nomás, si puede. Bueno, ya lo deben haber leído. Una madre se desesperaba porque su hijo, que estaba en la universidad, nunca le escribía. Claro, en esta época en que se hizo el curso, todavía no había celulares ni WhatsApp, era todo por carta. Ella le había escrito a él infinidad de veces, rogándole que le respondiese y que le informase de cómo le iba en la universidad. Ninguna carta recibió respuesta. Un día el tío del joven, el hermano de la madre, visitó a la madre y ésta le expresó su tristeza y su decepción por el hecho de que su hijo no quisiera escribirle. El tío sonrió y dijo: te prometo que en una semana conseguiré que me escriba. Y en efecto, al cabo de una semana, el tío recibió una carta de su sobrino que decía: querido tío, me alegra saber de ti y de tu familia, sobre todo saber que estáis todos bien. Los estudios me tienen muy ocupado y cuando no estudio juego al rugby con el equipo de la universidad. Este año hemos ganado la liga universitaria. Espero que me vaya bien en los exámenes. Ahora te dejo, tengo mucho que hacer. Con mis mejores deseos, tu sobrino que te quiere, Paul. Postdata. El billete de $20 que me decías que me mandabas con la carta no estaba. ¿Podrías enviármelo lo antes posible? Muchas gracias. Se ríe Doris ahí. ¿Por qué te ríes, Doris? ¿Qué fue ahora el muchacho? ¿Por qué respondió ahora? A ver, Doris. Sí, porque sí, la comunicación es muy difícil. Si así uno no lo hace espontáneamente, a veces hay un interés de por medio y en este caso hay un interés económico y eso abre puertas, abre ventanas. O sea, Bueno, básicamente el tío lo que hizo, ¿no? Acá con las preguntas que dice, ¿por qué ahora el muchacho respondió? ¿Qué hizo que la comunicación con el muchacho se restableciera? ¿Qué consideró el tío en esta carta que la madre no lo había hecho? ¿Qué cosas consideró? Sus necesidades, intereses y preocupaciones, ¿no? Entonces el tío dijo: yo sé, obviamente, que un billete de $20 es un interés importante, ¿no? En la vida universitaria. Vamos a ver otra historia.
Esta es más de aspecto femenino, así que si alguna de ustedes lo puede leer, mejor. Ok. ¿Sí? Sí. Sí, una joven mujer le decía a su amiga mientras almorzaban: he decidido casarme con Tomás, pero ¿por qué no con Federico? Su amiga le preguntó. Yo pensaba que ibas a casarte con él. Bien, cuando yo estoy con Federico, ella respondió, yo siento que estoy con el hombre más maravilloso del mundo. Pero si es tan maravilloso, ¿por qué no te casas con él? La amiga preguntó. Porque cuando estoy con Tomás, él me hace sentir como la mujer más maravillosa del mundo. Ok. Ok. ¿Por qué ella entonces se casará con Tomás? Porque quiere sentirse bien, tiene necesidad de sentirse bien. O sea que tuvo en cuenta sus necesidades, intereses y preocupaciones, ¿no? Es increíble. Yo con Federico siento que estoy con el hombre más maravilloso del mundo, pero me voy a casar con Tomás. ¿Por qué? Porque él me hace sentir la mujer más maravillosa del mundo, ¿no? ¿Qué diferencia hay de ver una cosa de una manera y de la otra? Estas son claves con las cuales nosotros podemos tener una comunicación efectiva al momento de establecer nuestra comunicación con estos tipos de audiencias que hemos mencionado anteriormente. Hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades, intereses y preocupaciones de quién. De los antisectas. Por ejemplo, una cosa que Yadunanda Prabhu tuvo en cuenta cuando fue a hablar con el antisecta era cuál era su preocupación con las sectas. Entonces cuando el hombre dijo, bueno, a mí me preocupa que le lavan el cerebro a la gente abandona a su familia, no sé, miles de cosas, y Yadunanda Prabhu le mostró que en realidad nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿no? Entonces, tuvo en cuenta sus preocupaciones, porque aparentemente no lo hacía de mala actitud, ¿no? El hombre, sino que en realidad tenía una preocupación real, de acuerdo a su paradigma de vida. Entonces él consideró estas cosas al momento de hablar con esa persona. Es fundamental tener, al momento de querer conectar con las personas que representan instituciones, ideas filosóficas o lo que sea, cuáles son sus necesidades, intereses y preocupaciones. Para eso, como dijo Nityangi, primero hay que escuchar, ¿no? Fíjense qué interesante. Dice, pide dinero y obtendrás un consejo. Pide un consejo y obtendrás dinero. Srila Prabhupada dijo que el interés personal está bien, pero este debería ser interés personal por la iluminación personal. Bueno, este mantra es la esencia de este curso. Si ustedes lo entienden, comprenden el 50% del material, de cuál es el asunto de las comunicaciones. Bueno, eso es lo que es el primer sutra. Esto debe ser como grabado a fuego. Al momento de que yo quiero establecer una comunicación efectiva, tengo que saber cuáles son las necesidades, intereses y preocupaciones de la persona con la que quiero lograr una comunicación efectiva. Establecer lazos, relacionamiento. Yo para terminar les voy a mostrar algo muy bonito. El segundo sutra, relación, significa en dos direcciones. Primero escuchar, como dijo Nityangi, después hablar. O sea, es como un doctor. ¿Qué sentirían ustedes si cuando van al doctor, ¿no? Con una dolencia, el doctor les recibe y le dice, buen día, ¿cómo le va? Bien, mire, yo acá me duele un poquito, bueno, tómese esta pastilla y vaya de vuelta a casa. El doctor no preguntó, no chequeó nada. ¿Qué seguridad nos da ese doctor, ¿no? Y está el otro doctor que nos pregunta qué comió, cómo está su vida, ha tenido algún problema emocional, cómo está la relación con su hijo, con su esposo, cuánto hace que tiene este problema, o sea, chequea, pregunta, escucha, y al último da un diagnóstico, ¿no? Pero primero escuchó. Ese doctor creó mucha más confianza en nuestro corazón del remedio que nos va a dar que el otro que nos dijo, bueno, tómese esta pastilla y váyase a la casa. O sea, cuando nosotros escuchamos, o estamos predispuestos a escuchar, empezamos a crear en el corazón de la persona un sukriti, una actividad piadosa en el corazón, y la persona que está siendo escuchada empieza gradualmente a sentir, esta persona me escucha y me quiere, porque escuchar es sinónimo de servicio, de aprecio, ¿no?
Entonces, relación significa en dos direcciones, ¿no? Primero escuchar, después hablar. Imagínense, por ejemplo, si queremos abrir un restaurante en el templo, ¿no? Y necesitamos las firmas de los vecinos, ¿no? Uno va, el presidente del templo nos manda a hablar con los vecinos para que nos firmen en la autorización, y uno de los vecinos nos dice que está mal del corazón, que no puede dormir en la mañana temprano por el mangalarti que hacemos nosotros con el ruido, que el perrito se le murió de las toneladas de prasán que le estábamos dando todos los días, que ya no le quedan flores en su jardín porque las hemos tomado para Dios, que es el verdadero propietario, para ofrecer la oración. Y el vecino va a decir, no, me parece que no quiero firmar, ¿no? tal petición. Y después entonces el presidente del templo le dice al devoto, bueno, eso te pasa, no logras que los vecinos te firmen porque estás en la plataforma mental, ¿no? Y ellos también, ¿no? Así que anda y convencelos, ¿no? Y él vuelve y, digamos, a tratar de convencer al vecino, y en vez de escucharlo le dice, querido vecino, nosotros solo estamos interesados en su vida espiritual, y el presidente del templo, quien es un representante fidedigno de Dios, dice que usted pertenece a las personas de mentalidad demoníaca, que si no se rinde a nuestras necesidades va a ir al infierno con Vipaka, ¿no? O sea, o cosas así. Obviamente que en ese sentido no vamos a lograr ningún resultado. Por lo tanto, relación significa primero escuchar, generar una actividad piadosa, un afecto en el corazón de la otra persona, y después, en todo caso, cuando la persona sienta eso, seguramente va a pedir algo, un consejo, o va a sentir que lo que nosotros decimos en realidad es pertinente, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Yo sé que el tema da para mucho, pero tiene que ver con un curso de escucha empática y otras cosas más. Ok. Tercer sutra, ¿no? La comunicación es un proceso, no es un producto. ¿Qué significa esto? Que no hay tal cosa como, listo, ya nos comunicamos, queda todo resuelto. No, la comunicación no es un producto, no es algo que se compra y listo, es un proceso, se mantiene, tiene que estar siempre manteniéndose, retroalimentándose. La comunicación no es un proceso, es un producto, siempre va en evolución. Por ejemplo, si el gobierno tiene una mala imagen nuestra, ¿eso va a ser para siempre? ¿O solo se irá cambiando? Por ejemplo, yo digo, bueno, ya fui con el gobierno, hablé, le conté quiénes somos nosotros, les mostré fotos de la Food for Life, los programas sociales que hacemos, etcétera, etcétera, y listo, ya me voy a mi casa. Y me olvido de los representantes del gobierno por 10 años. No, sí, tiene que haber siempre un proceso, siempre tiene que mantenerse la comunicación. O si en un diario hay una buena noticia, ¿quiere decir que la próxima semana habrá otra noticia buena? No. Si yo no me pongo en contacto con la persona que está hablando acerca de nosotros, ¿no? Seguramente puede pasar cualquier cosa. Así que, si la comunicación está mal, hay que cambiarla. Y si está bien, hay que mantenerla y mejorarla. La conversación o la comunicación, es un proceso, no un producto. Como los lobbies. Sí. ¿Qué significa la palabra lobby? A ver si la podés definir en español. Bueno, yo así exactamente lo que significa, no sé, pero los lobbies son como organismos que se encargan de promocionar y de hacer y conseguir lograr cosas en favor de ese organismo. Por ejemplo, Sí. el lobby de la industria farmacéutica. Y se van allí a la Comunidad Europea, al Parlamento, y van hablando con los diferentes, entran en todos los despachos, le regalan esto, le dicen aquello, tal, están constantemente En haciendo comunicación. mantenimiento para que cambien, para influenciar en su mentalidad. Exacto. Hay organismos profesionales y en ISCON se está considerando desarrollar un departamento dentro de comunicaciones de lobistas, ¿no? O sea, de personas que en realidad nosotros, los directores de comunicaciones, generamos en cierta manera eso. Pero la idea sería llevarlo a nivel más profesional en términos de gobierno, de relación con instituciones internacionales, etcétera, etcétera, ¿no?
Así que eso es un organismo que, entendiendo este principio de que la comunicación es un proceso y no un producto, se dedican a mantener una constante comunicación con aquellas personas, ¿no?, a los cuales ellos entienden que son necesarios para cumplir sus objetivos y sus metas. Normalmente, en este sentido, como lo estaba diciendo Nitiangui, todo relacionado con el dinero y el poder, pero también se puede ver desde el punto de vista espiritual. Bueno, y el último, el cuarto sutra, sea un ejemplo vivo, no un simple portavoz, ¿no? O sea, eso es más claro de echarle agua, ¿no? No hay que ser como el padre Gatica, que predica pero no practica, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, en la aplicación de la estrategia de nuestro lugar, tenemos que siempre mirar, ¿no?, pensar, hacer o actuar, y evaluar, revisar, ¿no?, qué fue bien en nuestra comunicación, qué logramos, qué no logramos, cómo mejorar la próxima puesta en marcha de nuestra actividad proactiva en términos de comunicación. Así que bueno, yo les voy a dejar acá con un pequeño trabajo para ustedes, que lo tengan lo consideren en su propia vida espiritual, que analicen la situación, ¿no?, de su contexto local y la del templo. Pueden hacerlo como una ofrenda para el templo. Identifiquen 3 destinatarios de las comunicaciones que estén implicados en los objetivos del proyecto del templo en su zona local, ¿no?, o un movimiento congregacional, lo que sea. Identifiquen cuáles son las necesidades, intereses y preocupaciones de esos destinatarios y formulen un mensaje, escriban un email o una carta bien cortita, ¿no?, considerando estas cosas para entrar en contacto con esas audiencias claves de sus lugares determinados, que pueden ser los medios de comunicación, otros grupos religiosos o interreligiosos, asociaciones sin fines de lucro, el gobierno y todos los que ya estuvimos hablando. Así que bueno, yo voy a dejar ahí, porque lo que sigue tiene que ver más que con la teoría de la comunicación humana, que es muy interesante analizar también, pero ya, digamos, es como un aspecto de lo que es la comunicación en sí, y que no tiene que ver exactamente con los propósitos de ISKCON como a nivel comunicacional, sino que tiene que ver con la teoría de la comunicación. Como para hacer un resumen de esto, durante la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se creó todo el movimiento nazi, ¿no?, que todos sabemos que tiene distintas particularidades, pero hubo una influencia muy grande en lo comunicacional, ¿no? Esto fue ejercido por uno de los demonios que estaban ahí entre los amigos de Hitler, que se llamaba Goebbels, y que creó una teoría de la comunicación muy importante. De hecho, ellos lograron que, sin ninguna explicación real o esencial o sustancial, fueran matados más de 6 millones de judíos, por ejemplo, ¿no?, solamente con una estrategia comunicacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina la guerra, los científicos de Estados Unidos ven este fenómeno y traen todo el material de Goebbels, ¿no?, lo llevan a la Universidad de Palo Alto en Estados Unidos y empiezan a analizar la teoría de la comunicación y cómo, ¿no?, todo lo que es comunicación puede lograr efectos muy importantes, ¿no?, en la generación de movimientos masivos, ¿no?, de las sociedades. Por lo tanto, hoy en día están muy de moda las fake news, ¿no? O sea, cómo entronar o destronar a una persona, no por sus cualidades ni sus virtudes, sino por una propaganda política a favor o en contra, ¿no? Y esos son temas muy delicados que están afectando inclusive hasta a nivel extremo a las sociedades, ¿no?, en las que, por ejemplo, hace unas semanas atrás tuvimos un gran problema en Leicester, en ¿cómo se llama? United Kingdom, en Gran Bretaña, en Inglaterra, debido a que por una fake news se empezaron a enfrentar musulmanes e hindúes, y tuvieron graves acontecimientos ahí en los cuales el presidente del templo de ISKCON Leicester tuvo que salir a hacer una declaración masiva a los medios de prensa para bajar esta tendencia de odio que iba creciendo, ¿no?, y que provocó muchas situaciones peligrosas, ¿no? Entonces,
fíjense hasta qué punto es importante tener una capacidad en términos de comunicación para poder lograr estas cosas. Y a la vez, este devoto Pradyumna, el presidente del templo de East Leicester, había ya desarrollado, ¿no?, cierta, por su propia proactividad, ciertas relaciones con los representantes del gobierno, ¿no? Así que hasta tal punto que está previsto para la semana que viene que el príncipe o el rey Juan Carlos, ¿no?, creo que se llama así, de Inglaterra, vaya ahí a Leicester para hablar con los devotos de ISKCON, como uno más de los representantes del hinduismo, y con los musulmanes para poder convenir un arreglo con esto. Entonces, ese es un punto muy importante. No quiero extenderme más, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. No sé si les ha servido un poco de explicación acerca de qué son las comunicaciones, para tener una visión más profunda y más amplia de qué realmente significa el trabajo que hace el Ministerio de Comunicaciones. Así que lo dejo en ustedes, no sé si hay alguna pregunta, comentario. ¿Algo Bueno, más yo que por mi pueda parte, decir? Adelante, adelante, si alguien más quiere decir algo. Buenas tardes, Hare Krishna, queridos devotos. Yo solo quería decir que me ha encantado, Prabhu. Muchísimas gracias, de verdad. Me ha parecido muy ilustrativo, muy bien explicado además. Muchísimas gracias. Y gracias, Nityangi, de corazón, por organizarlo una vez más. Estas cosas tan interesantes que nos traes y nos compartes. Muchísimas gracias, de verdad. Hare Krishna. Gracias, Carla. Hare Krishna. Un verdadero placer. Hare Krishna, yo también decir que nos has dejado pensando y todavía vamos a seguir seguro reflexionando. Es para volverla a escuchar así otra vez. Ciertamente que has tocado puntos muy interesantes. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado. No, gracias a ustedes. Eres un ejemplo tú de eso, además, justo lo que has dicho, que él es un ejemplo de eso de que ha estado haciendo, o sea, de lo que ha hablado es un ejemplo, porque él hace estas cosas. No solamente las explica. Tratamos de ser acharyas también, no solo pracharyas. A ver, quería mostrarles algo para... En realidad tengo muchas cosas lindas para contarles acerca de cuáles son mis experiencias, ¿no?, aplicando las herramientas que recibimos a través de este curso que hicimos, pero quería mostrarles algo que pasó hace poquito, como les estaba contando recién. Yo fui al Congreso Argentino de Diálogo Interreligioso, y bueno, hace muchos años que soy amigo, estoy desarrollando una amistad con muchos líderes de otras religiones que se han vuelto muy apreciativos de Srila Prabhupada, ¿no? Y cuando el otro día, después del Congreso, yo invité a los líderes, a algunos líderes religiosos al templo, para que conocieran el templo, que nunca habían conocido. Al otro día de la clase de domingo que di, me escribió mi amigo el pastor Eric Scala, que es arzobispo en Argentina de la iglesia anglicana, ¿no? Y me dijo, mira, escribí algo porque realmente me vine tan emocionado del templo, de una experiencia para mí increíble, que hoy día cuando me levanté el lunes todavía tenía esa sensación de felicidad en el corazón, ¿no? Y escribí algo, me dice que quería compartirte. Entonces yo le pregunté, le digo, ¿y me das, después que lo leí, digo, me das la oportunidad de publicarlo en ISKCON Noticias? De hecho salió en ISKCON News también, en la página en inglés, ¿no? Y me dijo que sí. Así que les quería compartir a ustedes esto, para que vean más o menos cuál es, qué podemos lograr, ¿no?, cuando trabajamos de manera interdependiente con otras personas, en este caso, dentro del diálogo interreligioso, ¿no?, que yo practico hace muchos años. Entonces, él escribió una nota que decía lo siguiente, se llamaba La voz del pastor, ¿no?, visitando la casa de Prabhupada. Dice, este pasado domingo, él lo escribe directamente, ¿no?, tuve la oportunidad de visitar el templo de ISKCON en Buenos Aires. Vale decir que fue una experiencia muy linda. Había leído muchos libros de su divina gracia Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el hombre que construyó una casa en la que puede vivir todo el mundo, ¿no?
Debo decir que esto es muy cierto. Aunque éramos pocos visitantes, fuimos recibidos con cariño y aprecio por la comunidad. Su Gracia Baladeva Das, con quien comparto diálogos interreligiosos, nos había invitado. Venía de Mendoza a visitar a los devotos de Buenos Aires y aprovechamos para vernos. Cuando pasé por la puerta del templo me transporté a la India mística. Los colores y el olor a incienso bañaban el lugar. Había devotos de la conciencia de Krishna en la entrada que nos recibieron con mucha alegría, contagiaban paz. Se escuchaban cantos y muchas voces en el aire. También pude apreciar los libros que tenían en la entrada con muchas enseñanzas. Sus portadas invitaban a abrirlos. Un devoto amablemente me llevó al templo donde después de dejar mis zapatos afuera, entramos. Él me mandó la foto que le había sacado a la Murti de Prabhupada. Dijo, yo no estaba al tanto de la presencia de Prabhupada. Era una imagen, Murti, que llamaba la atención. Era como si el Swami estuviera en cuerpo y alma. Luego vi a algunos de los integrantes de la ASEI, Acción Cultural Interreligiosa, a su coordinadora Judith Juan, Leonel Trivisi, bueno, y menciona a otros líderes religiosos que estaban ahí. Ahí sacamos una foto en el patio después del programa. Las canciones llamaban a la meditación, pero no como estamos acostumbrados personalmente y en silencio, sino a tomar conciencia de todo lo que nos rodea, los seres vivos, las plantas y el universo en una sola conexión. Su Gracia Baladeva Das nos presentó a todos los asistentes a la charla y habló un poco en su clase sobre el diálogo interreligioso. También nos permitió hablar con los hermanos en un espíritu de aprendizaje mutuo realmente muy acogedor. Una cosa que me llamó la atención del templo fueron sus pinturas, sus ventanas y el altar. Fue como volver a mi juventud, a mis años de filosofía, cuando visitábamos el templo hindú. Al entrar nos descalzábamos y tocábamos una campana mientras te parabas en el centro del templo y saludabas las 4 puntos cardinales. En la pared del templo, cuando miras hacia arriba, el nombre de Dios estaba escrito en sánscrito. Había columna con varias deidades, pero en el altar principal estaba la deidad vestida de acuerdo a la ocasión. Al ver el altar me transportó a esos años. Pude aprender una hermosa oración que habla del respeto y amor por el otro, del hermano de otra casa religiosa. Y esta es una oración de Bhaktivinoda Thakur que dice lo siguiente. Aquí se adora a mi adorable entidad suprema, Dios de una manera diferente a como yo lo adoro. Debido a que practico de manera diferente, no puedo entender completamente el sistema que ellos siguen, pero verlo me hace sentir más aprecio a mi propio sistema. Me inclino y me postro ante este símbolo de mi Señor, como ahora lo veo en este lugar, y ofrezco mi oración al Señor, quien ha adoptado este símbolo distinto, pidiéndole que aumente mi amor por él. Bhaktivinoda Thakur. Después de la clase, por fin pude abrazar a mi hermano con quien charlo todas las semanas y quien me da sus consejos. También pudimos vivir la experiencia que tienen los devotos después de la clase. Dividen el templo en 2, hombres y mujeres bailan por separado mientras cantan Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mientras bailaban y cantaban, el ambiente se llenaba de un espíritu festivo, recordándome la danza que realizan los catecúmenos después del servicio o las danzas de algunas comunidades judías en momentos especiales. Mientras charlábamos, pudimos disfrutar de la comida en la que la misericordia de Dios se manifiesta. Después de esto bajamos al comedor donde nos esperaba la mesa y el prasada, comida espiritualizada. Me olvidé de llevar el tupper para traer más prasada a mi casa. Mientras charlábamos podíamos disfrutar de la comida en la misericordia, en la que la misericordia de Dios se manifiesta. Para nuestra teología, la misericordia es el amor de Dios, que va más allá de la razón del hombre. ¿Qué mejor manera de simplificar esto a través de la comida? Muy rica. La última vez que comí prasadam fue en el templo de Bogotá, cuando era un teólogo alumno. En esa época teníamos un maestro adelantado a su tiempo, que nos enseñaba religiones comparadas. Él decía, no se puede hablar de lo que no se sabe, por lo que nos enviaba a visitar diferentes religiones. En esos años, el diálogo interreligioso era algo impensado. Lo más triste de todo fue la despedida. Realmente cuando Prabhupada pensó en construir un hogar para todos, tenía razón. La experiencia te invitaba a quedarte. Nos despedimos muy contentos y con ganas de volver. El lunes cuando desperté aún tenía en mi mente esa experiencia y cuando recuerdo siento los olores, sabores y el calor de los devotos.
muchos detalles de la experiencia los tengo reservados en mi mente y mi corazón, ya que son tan especiales que quiero atesorarlos de una manera muy especial. Agradezco a mi hermano Baladeva Das por su amistad y su invitación a compartir con los hermanos de Conciencia de Krishna en Buenos Aires esta experiencia tan enriquecedora para mí y todos los hermanos que pudieron estar presentes. Muchas bendiciones y gracias de nuevo. Bueno, Pues, no quería que fuera tan largo, pero me parece que era muy importante que ustedes escucharan este bonito relato de otra persona, de otra fe distinta, ¿no? Y cómo en realidad el clima que se creó en ese momento, con otros religiosos, con gente nueva y con los devotos en sí, se produjo de tal manera, tanta potencia linda de comunión, que en realidad todos quedaron muy agradecidos, muy emocionados. De hecho, otro de los religiosos que estaba ahí presente me dijo, mirá, en realidad no pude parar de llorar todo el tiempo, desde que llegué hasta que me fui. Me dijo, ¿no? Y ese tipo de cosas en realidad nos ayudan a promover, ¿no?, la conciencia de Krishna, porque es distinto si en algún momento la conciencia de Krishna es atacada por alguien, un antisecta, por ejemplo, ¿no?, lo que nosotros podamos decir de nosotros, que lo que otros religiosos puedan decir de nosotros, ¿no? Entonces, al momento de salir a decir algo, uno puede decir mucho, pero tiene mucho más peso si otra persona, ¿no?, relevante dentro del ámbito de la espiritualidad, puede salir a decir algo de nosotros, ¿no? Así que, bueno, quería compartir eso para terminar la charla. bueno, pues muchísimas gracias, Prabhu, también por habernos compartido esto que se ve muy importante para ti, debido a que es como el fruto de la labor, ¿no?, que has estado llevando a cabo y hemos podido ver la felicidad que aporta en el corazón. Entonces, no solamente al que lo ha hecho, que en este caso eres tú, sino también a las personas que se han beneficiado de eso, y luego supongo que también aumenta la fe y uno pues avanza espiritualmente con esa labor. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, gracias a todos nuevamente. Y bueno, dejarte obviamente mi predisposición para cualquier cosa que necesiten, inclusive si quieren que profundicemos después más en cada audiencia clave dentro de los destinatarios de nuestras comunicaciones, podemos hacer alguna charla acerca de diálogo interreligioso, acerca de diálogo con el gobierno, ¿no? Como ustedes Vale, quieran. pues lo podemos hablar así para que yo sepa así cómo sería la próxima, cómo enfocarlo y esto, cómo presentar lo que se va a hacer y todo esto. Me parece muy bien. Pues muchísimas gracias, A su servicio. a ti y a todos. Ok. Hare Krishna. Gracias de corazón, Hare Krishna. Hare Krishna, gracias.